Bueno, en esta ocasión vamos a realizar la explicación de la actividad 1 de segundo periodo. Para comprender la metodología que vamos a emplear en la guía de trabajo de este segundo periodo, es importante que conozcamos cuál es la ruta didáctica a seguir. Comencemos diciendo que el libro que trabajamos, vamos a aprender de décimo, presenta los siguientes pasos. Primero, comenzamos leyendo los saberes previos. Los saberes previos es el primer momento que el estudiante debe atender, pues en este punto se explora lo que ustedes saben previamente del tema, para saber si el tema ya tienen nociones previas o si es un tema completamente nuevo para ustedes. Luego pasamos a un segundo momento que se denomina analiza y conoce. En esta parte se desarrollan los conceptos y contenidos del tema. Se sintetizan los conceptos básicos que se deben aprender. Luego viene una parte del ejemplo. El libro nos presenta un ejemplo del tema que se desarrolla. Se lee un ejemplo y se analiza a la luz del concepto visto en la parte de arriba. Luego vienen los temas transversales. No todos los temas tienen este aspecto de transversalidad. En esta parte se propone la realización de algunas actividades que nos conectan con temas ya sea de economía, de política, ambientales, culturales, etc., en relación al tema de lenguaje y literatura que esté explicándose en el libro. Ese punto de temas transversales, cuando lo tenga el tema que ustedes estén desarrollando, deben realizarlo, es decir, deben resolverlo, no pueden omitirlo del trabajo. Así que hay que revisar cuáles temáticas tienen temas transversales que hay que atender y resolver. También trae el libro una parte de enriquece tu vocabulario, que es para reforzar y ampliar el léxico con el significado de palabras nuevas que se resalten a lo largo de la lectura del texto. Luego vienen aquí las actividades de aprendizaje, casi siempre están ubicadas en esta parte, en la última página de explicación, mitad hacia debajo. En esta parte vienen unos puntos que algunos son de opción múltiple, otros son de desarrollo, son de verdadero y falso. Pueden encontrar diferentes actividades para resolver del tema leído. Y por último está el punto de evaluación del aprendizaje, que es donde una especie de prueba donde se evalúan los conocimientos vistos de forma general en el tema. La actividad 1 de segundo periodo corresponde al tema el auditorio o destinatarios en el discurso público. Comenzamos en este primer momento donde observemos que no hay preguntas de saberes previos, porque este es un tema que hace parte del componente ética de la comunicación. Uno de los estándares de lengua castellana, no es un tema central de la asignatura, pero es un tema que se relaciona con los estándares solicitados por el Ministerio de Educación. Entonces, en esta parte, el tema comienza diciendo lo siguiente. Una candidata a la alcaldía de un municipio fue invitada a una jornada de sensibilización y aplicación de espacios para la democracia y la ciudadanía. Ella debía pronunciar un discurso en el que expusiera sus propuestas en pro de la educación y el desarrollo de la misma. Durante el discurso, los miembros del auditorio se mostraron dispersos, distraídos, y la candidata se sintió frustrada. Cuando preguntó a sus asesores por qué creían que no logró captar la atención del público, ellos le dijeron que no empleó un lenguaje adecuado, ya que estaba dirigiendo a estudiantes de secundaria y no a especialistas en pedagogía. La candidata sintió que debía tener en cuenta el contexto y el tipo de espectadores para presentar sus propuestas. A ver, observemos en la imagen que está aquí al lado que la candidata está exponiendo las ideas ante un auditorio. Los destinatarios son estudiantes, miren cómo todos están uniformados,
pero están distraídos, cada quien metido en su teléfono celular, pero ninguno le presta atención a la candidata a alcaldía. Comencemos entonces a realizar el análisis de esta situación. Punto 1. Analiza la situación. Es común que los discursos se pronuncien en espacios públicos y que estos sean dirigidos a todo tipo de personas, pero el auditorio no debe pasar inadvertido, es decir, no debemos ignorar a quienes les estamos hablando, debemos saber quiénes son nuestro público para ponernos al nivel de ellos y hacer que ellos nos entiendan, pues el lenguaje, si es muy elaborado o técnico, o como en este caso, utiliza términos propios de la pedagogía, puede no ser comprensible. Entonces observemos en la imagen cómo la candidata, y según lo que dice en el texto, le hablaba a los estudiantes de democracia, pero utilizaba un discurso demasiado elaborado, razón por la cual los asesores le dijeron que el discurso debía estar dirigido a estudiantes de secundaria y no a especialistas en pedagogía, como ella lo había hecho. Segundo punto, valora las consecuencias. En este punto se le pide a los estudiantes ahora que expliquen al frente de cada situación el impacto que tendría en los espectadores cada uno de los casos planteados. Veremos acá un cuadro donde están las posibles situaciones o situación posible y la actitud del auditorio de acuerdo a lo que se presenta en la situación. Dice, la candidata prepara su discurso con anterioridad teniendo en cuenta que se va a presentar o a dirigir a un público menor de edad. En esta parte, ustedes como estudiantes deben escribir acá cuál sería la actitud del auditorio al recibir a una candidata que lleva un discurso preparado anterioridad a un público menor de edad. Segunda situación, a la candidata se le informa sobre los destinatarios y ella prefiere pronunciar su discurso sin cambios ni preparación. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería la actitud del auditorio si la candidata ya le informaron a quiénes les va a hablar, pero ella no tiene en cuenta quiénes van a ser los receptores de su discurso y simplemente prepara un discurso de forma indiferente para quién se vaya a dirigir? ¿Cuál sería la actitud del auditorio? Deben escribirlo ustedes en el cuadro. Tercero, en el colegio interrumpen el discurso y le piden a la candidata que adecue su pronunciamiento al tipo de auditorio, pero ella no sabe cómo improvisar. De igual forma, aquí también ustedes deben completar cuál creen ustedes que sería la actitud del auditorio al ver que a la candidata de repente cuando ella está dando su discurso la detienen en su charla y le piden que cambie ese discurso y que mira a quién les está hablando. ¿Cuál creen ustedes que sería la actitud del auditorio en ese caso? Tercer punto, acerca de los auditorios y los discursos públicos. Los discursos públicos son espacios en los que una persona de forma oral presenta una información respecto a un tema de interés general o en función de una ocasión o evento importante. Los auditorios son, por su parte, quienes reciben esta información y hacen de ella un análisis para tomar una posición o una decisión al respecto. En este tercer punto nos están aclarando la diferencia entre un discurso público y un auditorio. Del discurso público aclaran que es una información pública de interés general dirigida a un conjunto de personas. Es decir, una persona manifiesta una charla que le interesa a los que se encuentran allí presentes y que el hecho de que sea un discurso público implica que hay un conjunto de personas y que se trata de un tema público, no un tema privado, ni íntimo, ni nada por el caso. Por su parte, los auditorios son justamente ese conjunto de personas que se encuentran allí escuchando el discurso público.
Este grupo de personas reciben el nombre de auditorio y el auditorio hace un análisis de la información que escucha en el discurso para tomar una posición o una decisión al respecto. Entonces, esta parte que está aquí, donde me dicen a mí que para tomar una posición o una decisión al respecto, me indica que el discurso público tiene un carácter argumentativo, del texto argumentativo. ¿Por qué? Porque es aquel que me convence a mí de algo para que yo tome una posición respecto a lo que se me está diciendo. Se defiende una postura y yo de allí parto para estar tomando una decisión de estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Entonces, cuando yo escribo un discurso, mi discurso tiene un carácter argumentativo, un carácter que busca convencer a mi auditorio de lo que yo estoy hablando. Ejemplo, si un candidato, un político, está presentando su propuesta de gobierno, va a un barrio de estrato bajo con personas pobres, va a preparar un discurso dirigido a estas personas. Les va a ofrecer servicio de agua, de luz, a un costo más económico, que les va a construir la casa, que les va a pavimentar la calle, etcétera, con el fin de convencer a esas personas de que voten por él. Pero si esa persona va ahora a un barrio estrato alto, donde ya tienen todo eso, no les puede decir lo mismo. Seguramente que les va a ofrecer una reducción en sus impuestos, les va a ofrecer más garantías para que aumenten el ingreso de sus empresas, entre otras cosas. Es decir, le habla a cada auditorio de acuerdo a lo que él sabe que el auditorio necesita escuchar para convencerlos y conseguir votos de esa forma. Ya es responsabilidad del auditorio decidir, este político me parece que está diciendo cosas que son interesantes para mí, deciden votar por el candidato, o puede ser que este candidato me parece que está mintiendo y decide no votar por el candidato. Entonces, tengamos en cuenta que el discurso tiene un carácter argumentativo en lo que yo digo, que busco convencer a las personas acerca de ese algo de interés general que yo estoy hablando. Cuarto punto, ponte en los zapatos del otro. A continuación, vas a encontrar varias situaciones en las que serás el protagonista. Responde pensando que debes asumir una actitud o que estás siendo afectado por lo que sucede en el lugar. Primero, eres el candidato o candidata a la alcaldía de un municipio y te solicitan asistir a un evento para estudiantes en el colegio público más importante. ¿Qué lenguaje utilizarías? ¿Cómo presentarías, por ejemplo, tus propuestas para que te entiendan? Entonces, en este punto, ustedes se van a imaginar que ustedes ahora son un candidato a la alcaldía, ¿no? Y que van a ir a un colegio público a hablarle a un auditorio de estudiantes. Van a escribir allí cómo sería el lenguaje que ustedes emplearían y qué propuestas le presentarán ustedes a ese grupo de estudiantes. Todo eso lo van a responder en este primer punto. Segundo, eres un estudiante y te cuentan de la presentación de un candidato en el auditorio del colegio. Debes ir, escuchar sus propuestas y al final hacer preguntas sobre lo expuesto, pero no entiendes lo que esta persona presenta. Pides la palabra respetuosamente y le solicitas que sea más claro en su discurso. ¿Qué otra decisión podrías tomar al respecto? En este segundo caso nos enfrentamos a una situación donde ustedes son estudiantes y están escuchando a un orador, en este caso candidato, hacer sus propuestas, pero ustedes no le entienden nada. Entonces aquí la pregunta es si ustedes serían capaces de decirles que sea claro en su discurso, o qué otra cosa ustedes harían para poderle entender a esa persona que está haciendo el discurso, para poder conectarse con él en la comprensión de la información. Tercero, eres el profesor de ciencias sociales y estás encargado de organizar, presentar, moderar y mediar entre el candidato y los estudiantes. ¿Abordarías al exponente? ¿Cómo lo harías? ¿Por qué optarías cuando ves a los estudiantes dispersos? En este último caso, ustedes ahora son el moderador. Imagínense la situación donde ustedes moderan el espacio entre el candidato y los estudiantes y ven a los estudiantes que están completamente distraídos porque no le entienden nada al candidato, y el candidato diciendo una cantidad de cosas que los estudiantes no le entienden. Ustedes como moderadores,
qué harían entre esa situación, donde el alcalde no se le entiende, el futuro alcalde no se le entiende, pero los estudiantes no le entienden y están dispersos. Observen cómo en este ponte en los zapatos del otro le van dando diferentes roles. Al principio ustedes son el candidato, es decir, son los oradores. En el segundo caso son el auditorio y en el tercer caso son mediadores entre el uno y el otro. ¿Qué harían ustedes ante esas situaciones? Hay que responderlas en cada línea. Quinto punto, reflexión ética. Para lograr el éxito de la comunicación en el discurso público, se debe tener en cuenta a el emisor, que debe estar investido o debe de poseer un rasgo de competencia que demuestra al público el dominio del lenguaje, del tema y del auditorio ante el cual se presenta. Es decir, no puede ser una persona temerosa o que no sabe lo que está diciendo o con un vocabulario pobre, no. El emisor debe ser una persona con carácter y que conoce el tema a profundidad y que sabe dominar a su auditorio. B. Público o auditorio. Antes de iniciar el discurso, se deben contemplar las diversas características del público al cual se dirige, edad, intereses y motivación, entre otras. Es decir, si yo voy a ser el discursante, yo debo conocer a quién le voy a hablar, cuál es su edad, qué le gusta y qué lo motiva, para que mi discurso no sea aburridor, para que no descanse y para que sientan motivados a escucharme durante toda mi información. C. Tema o materia. El tema o materia a tratar filtrará al público asistente, centrará su atención y delimitará el número. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo, por ejemplo, anuncio este viernes discurso sobre cómo ser influencer, por ejemplo, a eso simplemente irán las personas que están interesadas en tener ese oficio. Pero, por ejemplo, mi mamá no va a ir, mi abuelita no va a ir, porque a ellos no les interesa asistir a esa clase de eventos. Entonces, en este punto hay que tener claridad sobre cómo yo presento mi tema para saber a qué público les interesa y de esa forma delimitar el número de público que asistiría a mi evento para que no vaya todo el mundo que de pronto no tiene interés por mi tema. D. Finalidad. La atención del público y su interés a lo largo del discurso estará centrado por el objetivo que éste tenga: aprender algo, recibir algo, esperar algo al futuro, como una recompensa, por ejemplo, etc. Es decir, aquí volvemos al tema de que el discurso es una especie de texto argumentativo. Y aquí viene la finalidad. Si mi finalidad, por ejemplo, es hacer un discurso emotivo para convencer al público de que se apiade de mí, me dé una colaboración, porque yo necesito algo para mi vida, entonces mi finalidad es convencer y generar lástima en el público para que se condolan de mí y me ayuden. Si mi finalidad es, por ejemplo, que el público vote por lo que yo estoy diciendo porque soy candidato, entonces yo debo convencer al público con una cantidad de cosas que le voy a dar. Por esa razón algunos personeros del colegio han prometido esta piscina porque dicen, no, esto le interesa a la gente, y al final terminan ganando porque muchas personas piensan que eso en realidad va a ser así, o que prometen un gym day todos los viernes o no sé qué, porque buscan la manera como de atraer al público y convencerlos y con eso ganar. Y el público que espera una recompensa. Entonces la finalidad puede ser diferente, puede ser que yo quiero convencer al público de que de pronto me sigan en las redes sociales, de que de pronto me den una ayuda económica o crean en un producto que yo estoy vendiendo, cualquier cosa, pero mi finalidad depende eso que yo estoy diciendo. Sexto punto, desarrolla hábitos. A. Elabora una lista de las actitudes o las estrategias que consideras deberías seguir un emisor de discursos públicos al momento de enfrentarse a auditorios específicos como lo son estudiantes, educadores, profesionales en el área de interés, los habitantes de una población pequeña, entre otros. Es decir, lo que ustedes deben realizar en este punto es: ¿qué creen ustedes que un emisor debería tener en cuenta? ¿Qué actitudes
debe tener ese emisor cuando se enfrente a estos auditorios? Escriban su lista de qué actitudes debe tener ese emisor. B. Explica con tus palabras la manera en que los destinatarios deben asumir a un emisor que desconoce los intereses, la edad y la motivación de su público. Por ejemplo, si yo soy destinatario y mi discursor está hablando de algo que yo no le entiendo, que todo el mundo de pronto corresponde al mismo género, edad, sexo y todo que yo, pero que el que está hablando está completamente perdido, ¿qué creen ustedes que el público, que el auditorio, los destinatarios deben hacer ante ese emisor? No pensemos que lo vamos a levantar a tomates, no, pero ¿qué podemos hacer ante esa persona que se encuentra completamente perdida hablándole a un auditorio que no ha tenido en cuenta? Y por último, aquí está este cuadrito azul donde dice estilo de vida saludable. Realiza un discurso sobre hábitos de vida saludable interpelando al auditorio, es decir, hablándole al auditorio sobre las costumbres que poseen frente a la alimentación, la higiene y el ejercicio físico. Analiza si el auditorio ha sido receptivo, participativo, respetuoso y si ha prestado interés en el tema. Obvio que este último punto de si el auditorio ha sido participativo no podemos determinarlo porque no lo vamos a desarrollar en ningún auditorio. Pero este punto, para resolverlo, aquí dice que lo vamos a escribir este punto teniendo en cuenta que el discurso está dirigido y acorde a un auditorio de ancianos. Es decir, si vamos a realizar un discurso sobre hábitos de vida saludables, sobre alimentación, higiene y ejercicio físico, pero imagínense que ustedes están escribiendo ese discurso para un grupo, para una gran cantidad de ancianos. Entonces, todos esos punticos de temas que están allí deben estar dirigidos a esa población. ¿Qué escribirían ustedes? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cuál sería la finalidad de que ustedes estén hablando a estos señores? Eso es lo que debe llevar este discurso. Bien, ahora veremos cómo escribir un discurso, es decir, veremos los pasos para que ustedes puedan escribir el discurso dirigido a un auditorio de ancianos. Primero, lo que deben hacer es definir qué función quieren que tenga su discurso. Existen básicamente 4 funciones en un discurso. Si quieren escribir un discurso para entretener, o para informar, para convencer o para persuadir. Para entretener son discursos que hacen reír a las personas, buscan una respuesta agradable de ellas, son divertidos, buscan complacerlos y el fin básicamente es lograr que las demás personas se olviden de la vida cotidiana con sus pequeños sucesos y a premios basados en el humor. Esta clase de discursos son las que hacen los humoristas y los comediantes. Son discursos donde ellos muchas veces hablan de cosas reales, de casos de la vida real que le ocurren a ellos, por ejemplo, cuando se refieren a su vida en el matrimonio, pero lo hacen de una manera jocosa, risueña, con el fin de que el auditorio se ría y se entretenga, pero al mismo tiempo aprenda de esas situaciones. Segunda función del discurso es informar. En este caso, pretende que las personas amplíen su conocimiento sobre determinada información. Por ejemplo, un discurso sobre cómo nos contagiamos de coronavirus. Entonces ahí explican el proceso cómo una persona se contagia, qué síntomas presenta, etcétera. Y al final, pues tiene como objetivo que la persona salga con un conocimiento más amplio sobre esta dificultad en la salud. Tercer función que puede cumplir un discurso es la de convencer. En este caso, pretende que las personas salgan convencidas de eso que les están diciendo. Este es el discurso que utilizan los publicistas, también los políticos, para que los oyentes se sientan influidos sobre lo que ellos les están diciendo. Muchas veces utilizan verdades que son irrefutables, es decir, que son
indiscutibles, que son completamente ciertas, que nadie las puede destruir, y apelan a eso para que la persona diga, esto es cierto, esto es verdad, no, tengo que seguirme por esto. Y ese discurso también es muy parecido al que pretende persuadir. Este lo que busca es influenciar la conducta. Este discurso y el anterior son discursos que son empleados por los publicistas, porque al mismo tiempo que yo convenzo a alguien, lo persuado para que actúe, adquiera una conducta y haga caso a lo que yo estoy diciendo. Entonces, en el discurso de la persuasión se influencia la conducta de una persona, por ejemplo, cuando yo le muestro que un detergente eh, mejora el color de una prenda y le hago la muestra y lo persuado, pues ese cliente es un cliente potencial que al ver eso, posiblemente cuando vaya al supermercado va a comprar eso, es decir, estoy influenciando su conducta para que me crea y haga lo que yo estoy diciendo. Segundo paso que debo tener en cuenta para escribir el discurso es determinar qué tipo de discurso voy a realizar. Existen varios tipos de discursos dependiendo de lo que yo, cómo lo quiera yo decir. Puedo decirlo de forma narrativa, de forma descriptiva, de forma expositiva o de forma argumentativa, aunque en el fondo todos tienen algo de argumentativo, porque todos pretenden impactar de cierta forma al auditorio, pero lo hacen desde diferentes perspectivas. Yo puedo narrar, pero al final estoy narrando para convencerte, porque le estoy argumentando con mi narración para convencerte de algo. Entonces ustedes deciden qué tipo de discurso van a realizar. Si es uno narrativo, entonces mi objetivo de pronto es convencer a alguien de que compre, voy a seguir con el ejemplo de comprar un detergente para ropa color. Yo voy a narrar cómo en mi casa la ropa estaba blanqueada, estaba sin color, sin vida, y un día mi mamá fue al almacén, compró el detergente y la ropa comenzó a tener color y todos estábamos ahora con prendas de mejor apariencia, etcétera. Es decir, voy a narrar toda una situación con tal de que mi cliente quede convencido. Si voy a describirlo, entonces escribo cómo era una prenda mía que de pronto no tenía color y de repente cuando comencé a usar detergente, esa prenda en la primera lavada cambió un poco, la segunda lavada ya tenía un tono más fuerte, etcétera. Es decir, voy describiendo, pero el fin es convencer al cliente de que compre el producto. Si voy a hacer un discurso expositivo, entonces lo que voy a explicarle a mi cliente cuáles serían esos componentes que tiene el detergente y que hace que las telas adquieran un color con el lavado progresivo. Entonces yo les voy explicando el paso a paso, es decir, amplío el conocimiento para que crean, no, es que esto tiene tal producto y eso hace que esto vaya aumentando el tono del color de la ropa que yo estoy lavando. Si es argumentativo, pues yo lo voy a convencer, digo, mira, si tú usas esto, te apuesto a que en tantos días vas a tener una ropa como nueva, tu ropa va a estar más colorida, ya no vas a tener más ropa pálida, etcétera, etcétera. Debajo aquí está entonces cuál es el objetivo de cada discurso, cuál es la estructura de cada uno. La estructura la vamos a ver en la siguiente diapositiva. En realidad todos los discursos manejan la misma estructura. Aquí tenemos unos nombres que le ponen a cada una, pero en realidad todos tienen tres partes que veremos a continuación. Y aquí están las características del tipo de lenguaje que usan. El narrativo lo hacen con analogías, usos de metáforas, etc. Descriptivo, obviamente, usan muchas propiedades, características de un elemento, describen personas, objetos, lugares o situaciones. En el expositivo, obviamente, predomina la función informativa, hay un uso de la tercera persona y hay uso de palabras muy técnicas para que las personas puedan comprender la explicación. En el argumentativo, la característica es que hay argumentos, obviamente, de base racional, pretenden convencer a partir de ellos. Y el tercer paso ahora es escribir el discurso teniendo en cuenta sus partes. Recuerden entonces que primero yo voy a definir la función de mi discurso, si quiero entretener, si quiero persuadir, etc. Segundo, voy a decir qué tipo de discurso voy a crear, narrar, voy a explicar qué voy a hacer. Cuando ya tenga eso decidido, ahora me siento a escribir mi discurso,
teniendo en cuenta la siguiente estructura, que consta de 3 partes. La primera se llama introducción o exordio. En esta parte es donde se plantea el tema, se presenta el tema al auditorio y se motiva a la audiencia a través de recursos persuasivos para involucrar al receptor en el discurso. Es decir, yo puedo comenzar contando una anécdota que de pronto los haga reír. Es decir, el primer impacto se llama exordio porque busca que la gente quede amarrada a mi discurso. En este primer momento es importante que yo genere en mi audiencia un hilo conector con ellos, porque si de entrada yo voy con un discurso aburrido, no voy a lograr captar la atención de ellos en el resto del discurso. Entonces se propone que en esta parte el discurso sea bastante fuerte, emotivo. Puedo contarles una historia pequeña, contarles que ellos se queden amarrados a lo que yo voy a decir. Luego viene la exposición del tema o desarrollo. Esta es la parte central del discurso, o la parte medular, como dice acá, donde se plantean los argumentos, hechos, recursos discursivos, elementos no verbales. Elementos no verbales quieren decir señas, caras de risa, de sorpresa, pero con el fin, básicamente, de mantener la atención del auditorio para posibilitar la comprensión del tema. Ya en esta parte del desarrollo es como el corazón del discurso, donde ya yo voy a ampliar completamente el tema que yo estoy tratando. Si voy a convencer para que voten por mí, si voy a convencer para que voten un producto, si voy a convencer para que de pronto cuiden el medio ambiente, esta es la parte donde yo voy a explicar con detalle, y de acuerdo al tipo de discurso que yo haya decidido hacer, es aquí donde yo voy a explicar, donde voy a profundizar mi tema como yo tengo pensado hacerlo, de tal manera que el auditorio entienda lo que yo quiero decir y se vaya al final con todas esas ideas de interés general que yo le transmití. La exposición del tema de desarrollo es la parte más amplia de todo el discurso, porque se compone obviamente de toda la explicación del tema que yo les voy a dar. Aquí yo puedo usar también ejemplos, puedo apoyarme de pronto en casos de personas que yo conozco, puedo darle de pronto algunas indicaciones a las personas. Es decir, se compone de una cantidad de conceptos y explicaciones que lo que hacen es profundizar el tema y detallarlo. Al final, en la última parte del discurso, llegamos a la conclusión. También se conoce como peroratio o también se conoce como epílogo. Es la parte final del discurso. Aquí se sintetiza lo expuesto. Plantea desafíos o apela a la adopción de una determinada postura o posición. Ya en la conclusión, peroratio o epílogo, ya la persona lo que hace es como resumir todo aquello que habló. Puede al final generar un impacto emocional en la persona con tal de hacer un cierre que quede grabado en la mente del receptor. Por ejemplo, hay discursos que al final son bastante emotivos y las personas pueden terminar llorando, o el discurso termina de una forma muy alegre, las personas terminan completamente motivadas y salen como renovadas mentalmente. Es decir, ya la conclusión es el cierre del discurso, donde yo tengo que impactar finalmente a mi receptor para que haya creído, para que crea en todo lo que yo le dije y salga de ahí, de ese lugar, con una idea diferente a la que entró. Entonces aquí es un gran desafío. La conclusión del discurso es el mayor desafío de un discurso, porque es donde se pretende generar ya el cambio en el receptor, y lo hago generando una emoción en él. Hay personas que pueden terminar con rabia, pero no porque el discursante lo quiera, sino porque el discursante termina diciendo algo y dice, ay no, qué rabia, he venido a perder mi tiempo. O sea, siente que al final el discurso quedó como en el aire, que no le sirvió para nada, etcétera. Pero hay discursos que son tan buenos que la gente termina llorando y dice, ay no, este señor sí habla bonito. Por ejemplo, no tengo nada en contra de las religiones, pero hay muchos pastores, muchas personas religiosas que manejan muy bien la oratoria. Por eso se llama acá peroratio. La oratoria la manejan tan excelente que durante todo el discurso mantienen la emotividad
con el receptor, con el auditorio en general, y son especialistas en hacer grandes cierres de discursos, grandes epílogos, y las personas terminan convencidas con todo lo que ellos dicen. Entonces, el desafío mayor de un discurso está en la introducción, porque tiene que enganchar al auditorio, y en el final, porque tiene que generar en él un impacto de cierre final, que sienta que estar allí sentado de cierta forma valió la pena y le cambió en ese momento su vida. Bien, esa es básicamente la explicación de lo que es el discurso y el auditorio. Y por último, veremos acá un ejemplo de un discurso público que tiene todas las partes de lo que es un discurso. Cuando era pequeña, recuerdo que mi abuelito me contaba sobre los arroyos de aguas transparentes que recorrían a lo largo de su vivienda. Es difícil de creer, puesto que actualmente estos arroyos se han convertido en drenajes de aguas negras a cielo abierto. Soy Itzel Sáenz, estudiante de comunicación, una ciudadana preocupada por el medio ambiente, por nuestro planeta. ¿Cuántos de ustedes no se han preguntado por qué en invierno hace calor cuando debería hacer frío? ¿O por qué la constante aparición de fenómenos meteorológicos extremos? Olas de calor, sequías, inundaciones. Pues son consecuencias del daño que le hacemos a nuestro medio ambiente. Nos enfrentamos a un grave problema de contaminación ambiental, provocado por determinadas sustancias tóxicas, la combustión de combustibles fósiles de los carros, las fábricas, la producción de electricidad, son cosas que contaminan exorbitantemente al planeta. Los procesos industriales generan gases que se van directamente a la capa de ozono, destruyéndola y así provocando el calentamiento global. ¿Pero por qué debería importarnos tomar medidas para cuidar el medio ambiente? Pues por si les parece poco, un reporte de la OMS indica que 1.7 millones de niños menores a 5 años fallecen al año a causa de la contaminación ambiental. Además, 6.5 millones de personas mueren por la contaminación en el aire. El INEGI reporta que en México 86.343 toneladas de basura son recogidas a diario, de las cuales el 86% va directo a tiraderos a cielo abierto. El océano se ha convertido en un contenedor de basura. Más de 8 millones de toneladas de plástico llegan a los mares cada año. El plástico genera tal impacto que se estima que en el año 2050, según declaraciones de la UNEP, habrá más plástico que peces. Y se sabe que en la actualidad, el 60% de las especies marinas tiene este material en sus intestinos. Según la lista de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, ha declarado que 834 especies de animales se han extinguido por completo de la faz de la Tierra. La causa de esto, la mano del hombre. Lo que sí podemos hacer, y está en nuestras manos, es no tirar ni quemar basura en la calle, no utilizar el coche para distancias cortas, reutilizar al máximo todos los recursos. Son algunas de las cosas que podemos hacer para no contaminar. Exigir propuestas de solución, como invertir en la infraestructura necesaria para el tratamiento de aguas residuales, implica una ganancia a largo plazo, puesto que disminuye los costos en la contaminación. Mejorar los procesos industriales, residenciales, comerciales y castigar con altas multas a las personas quienes contaminen y dañen el medio ambiente. Es momento de generar propuestas con visión a largo plazo. Debemos ser conscientes de que la realidad en la que vivimos es nuestra responsabilidad. No podemos seguir culpando al gobierno, a las industrias. Nosotros somos causantes de las condiciones en las que se encuentra nuestro planeta. Debemos generar una cultura ecológica. ¿Cómo? Siendo el ejemplo de los pequeños, cambiando nuestros malos hábitos desde casa. La vida como la conocemos aún puede empeorar. La decisión de si ocurre o no es nuestra.
La próxima vez que quieras tirar una colilla al piso o dejar enchufado el cargador de tu celular, piénsalo muy bien, puesto que probablemente no existirá un mundo futuro donde vivir. Hoy se nos convoca a muchas cosas, pero la gran convocatoria que debemos atender es a poner en acción la voluntad para cuidar nuestro medio ambiente. Las generaciones actuales y las próximas merecen tener la oportunidad de maravillarse ante lo magnífico de la naturaleza. Que lo logren depende de nosotros. Gracias.